Vamos hoy a hacer una especie de pequeña reflexión sobre el Sermón del Monte, independientemente de si luego vamos a seguir desarrollándolo o no, en vista de que hace ya algún tiempo también estuvimos haciendo un comentario del mismo. Pero hoy es un tema que podríamos considerar así un poco suelto o independiente sobre este gran discurso, esta fundamental pieza de la enseñanza del Señor. Y ciertamente que del Sermón del Monte yo creo que conviene siempre refrescar nuestra memoria con él, reconsiderar una y otra vez sus enseñanzas y volver una y otra vez nuestra mirada y meditación hacia estas palabras, este discurso que allá en Galilea el Señor Jesucristo pronunció, ¿verdad?, cuando él estaba pues casi en los principios de su ministerio. Sabéis también que hay algunos libros que no hace falta ahora recomendar, pero el más importante de esos libros lo tenemos precisamente muy cercano y muy disponible, que es el comentario o la colección de sermones, mejor dicho, del Dr. Lloyd Jones, publicado aquí en 2 libros por Estandarte de la Verdad, en 2 volúmenes. Si no habéis leído nunca esos 2 libros, ese comentario o esos sermones sobre el Sermón del Monte, yo os lo recomiendo, porque es uno de los grandes comentarios sobre este texto, y nada menos que de una persona como fue el Dr. Lloyd Jones, tan importante y tan influyente en el pensamiento cristiano de nuestro tiempo, de nuestra era. Hay pocos comentarios tan precisos, tan claros y tan prácticos como los que hizo el Dr. Lloyd Jones. Algunos lo conocéis el nombre, otros tal vez no sea menos conocido, pero sabed que el Dr. Lloyd Jones fue pastor en una importante congregación en Londres, y yo tuve el privilegio de poderle escuchar en 2 o 3 ocasiones en mi época de estudiante allá en Escocia y en Londres, también en Inglaterra, y recuerdo pues muy bien su estilo y su forma tan clara de exponer y presentar las Escrituras. Y lo mismo ocurre en sus libros, porque la mayor parte de sus libros son sermones suyos recogidos y luego publicados, como se hacía antiguamente también, por ejemplo con los sermones de Spurgeon y con otros. Así que aprovecho para recomendar este libro. Es un libro, claro, extenso, no sé, es para leer en una temporada larga, y está publicado, como he dicho, en 2 volúmenes, pero tiene una gran riqueza y sería bueno que, si no lo habéis leído, lo hagáis. Bien, por nuestra parte, pues hoy, esta mañana, vamos también a hacer una pequeña reflexión sobre este sermón de la montaña, y sobre todo en la importancia que tiene y el uso que tiene en la Iglesia en nuestro tiempo. Hay que decir, el Dr. Lloyd Jones lo señala, lo indica, que hay muchas teorías y hay muchas opiniones acerca de este sermón. Por ejemplo, la cuestión más importante que debemos preguntarnos, y donde hay variedad de opiniones, es ¿para quién es este sermón? ¿A quién está destinado? ¿A quién debe aprovechar, sobre todo? Esta es una pregunta importante, porque, como digo, han habido muchas opiniones diferentes, respuestas distintas. Claro, uno podría decir, bueno, el Sermón del Monte es una pieza de enseñanza tan hermosa y tan bonita y tan excelente, que podríamos decir, pues esto es bueno para todos.
Claro, podríamos decir es bueno para todos y para todo el mundo. Y ciertamente que el Sermón del Monte, el contenido, lo que tiene aquí, lo que hay, las instrucciones, las enseñanzas, todo lo que tiene, pues claro, hemos de decir, es bueno para todos, porque en un sentido, sí, en un sentido es bueno para todos, porque claro, todo lo que dice es bueno, y lo bueno es bueno, y por consiguiente a todos puede aprovechar de alguna manera, pero no es una respuesta muy adecuada y suficiente. Y cuando nos preguntamos otra vez a quién estaba hablando, a quién estaba dirigido ese sermón, y alguien podría decir, bueno, estaba dirigido a los judíos, porque al fin y al cabo los que le estaban escuchando allí eran judíos, de estos judíos que la mayor parte ni siquiera creían en él, y luego más tarde siguieron igual, sin creer en él. Y entonces podríamos pensar que este Sermón del Monte, dirigido aquel día a aquella masa de gente que había allí, pues casi podría considerarse como palabras que se las lleva el viento, porque la gente que estaba escuchándole, pues ciertamente no fueron de los que inmediatamente creyeron en él y se convirtieron todos ellos, o que le recibieron como Mesías, o que creyeron que realmente él era el Salvador. No, aquí no se... es más, cuando leemos este sermón y llegamos al final del sermón, pues bueno, la gente sí dice que se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una buena reacción, desde luego, una positiva reacción. Es como cuando uno escucha pues un buen discurso y nos gusta la oratoria que tiene y vemos que la persona está informada y sabe de qué habla, etcétera, y decimos excelente. Pero cuando nos marchamos, pues nos olvidamos, nos quedamos igual. La mayor parte de la gente que escuchó en vivo este sermón fue precisamente así. Escucharon el sermón, dijeron qué doctrina más hermosa, este hombre tiene autoridad, habla mejor que los escribas, pero después se olvidaron. No se produjo un avivamiento en cadena, por ejemplo. No fueron aquellos miles de personas que estaban escuchando el sermón, no se convirtieron luego en gente que fueran a hacer propaganda del mismo, que fueran luego por los pueblos y por las casas comunicando y transmitiendo la belleza de este sermón y de las enseñanzas que habían aquí. No, dijeron, está muy bien, es admirable, pero nada más. No hubo ninguna consecuencia sobre el haber escuchado todo este sermón. Así que podemos decir, ¿eran aquellos judíos que estaban allí los únicos destinatarios de ese sermón? ¿Estaba el Señor hablando solo para ellos? Porque claro, es evidente que para ellos sí que les hablaba, porque estaban allí, y estaban allí, por lo tanto estaban escuchando. Pero ¿a ellos solo les estaba hablando? ¿O principalmente a ellos? Realmente, cuando nos damos cuenta del contenido de todo este sermón, y eso ya lo dicen todos los comentaristas, el Dr. Lloyd Jones entre otros, y todos nos damos cuenta que el Sermón de la Montaña está destinado pues no a personas incrédulas, no a personas indiferentes, no a personas que ponen objeciones a la fe o a la persona de Jesucristo o a la Iglesia de Dios, etcétera, no a este tipo de personas. El Sermón del Monte está dirigido y destinado a personas que son creyentes, y lo que hace este sermón es que nos presenta, en realidad nos ofrece, pues lo que podemos decir, y todos los comentaristas vienen a decir en gran parte, es que aquí tenemos la descripción de la vida y carácter del cristiano, del creyente, del que es un discípulo de Jesucristo. De manera que si uno tiene esa cualidad y está en esa situación de ser
realmente un discípulo de Jesucristo, aquí tiene su enciclopedia, aquí tiene su fuente de información, porque en este discurso, en estos 3 capítulos que abarca del Evangelio de San Mateo, tenemos, aunque sea de una manera muy resumida, la enseñanza de las cosas que el Señor quiere que hagamos y que practiquemos, y sobre todo el modelo de carácter, que eso es muy importante a la hora de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el mundo que hay en torno nuestro. De manera que esta es una cuestión fundamental, yo diría, porque han habido interpretaciones pues de todo tipo. Hay algunos que dicen no, el Señor Jesucristo estaba hablando a los judíos y esto era un discurso para los judíos, porque incluso resalta la cuestión de la ley. Aquí se resalta la importancia de la ley. Ya sabemos que una de las cosas que el Señor Jesucristo dice es que no penséis que he venido, lo dice en este discurso, no penséis que he venido para abrogar, para quitar la ley y los profetas, porque dicen no he venido para abrogar, o sea, no he venido para anular la ley o los profetas, sino para cumplir. Incluso que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, ni un punto ni una coma, nada de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. De forma que muchos dicen, el Señor Jesucristo está haciendo aquí una defensa de la ley, y según esto pues podríamos decir que nada tiene que ver para los cristianos. Eso debe estar dirigido a judíos como los que habían allí en aquel momento, y solamente para ellos. Esa es una opinión que aparece en algunos libros, en una corriente, la corriente más bien de tipo dispensacionalista, que dice que prácticamente antes de la muerte y de la ascensión y resurrección de Jesucristo, pues todo pertenece aún al Antiguo Testamento, dicen, y no, incluso antes de Pentecostés, todo pertenece a los judíos y no está dirigido a nosotros. Bien, esas opiniones, con otras muchas, por ejemplo, la otra que resalta mucho es la de que el Sermón del Monte es una especie de idealista, como si hablara alguien con unos ideales, o como si tuviéramos una visión idealista de lo que tendría que ser el mundo. Vosotros habéis oído hablar del Evangelio social, y también el doctor Lloyd Jones lo pone de relieve este tema. La gente que sin ser creyente ni considerarse realmente cristiana, pues más o menos dicen sí, tiene buenas cosas, la enseñanza de Jesús era positiva, él mismo era una buena persona, y entonces dicen podemos aprender de este sermón, es un sermón dirigido a la humanidad, dicen todo el mundo debería de practicar esto, porque de esa manera la paz universal se establecería. Vienen a decir que esta es la instrucción o enseñanza que falta en el mundo, y se llama pues a esto una especie de evangelio social. Dicen, para establecer una sociedad buena, pues con esto hay bastante. Una sociedad justa, una sociedad pacífica, con eso va muy bien. Y claro, nosotros podemos decir, claro que sí, porque el Sermón del Monte sí tiene todo eso, el Sermón del Monte es capaz de eso, tiene el potencial de eso. Pero es que el Sermón del Monte no está dirigido a la sociedad en general, porque la sociedad en general difícilmente va a aceptarlo, difícilmente podemos poner de acuerdo a toda la sociedad para esto, para que se cumpla esto. Y la sociedad, cuando miramos no solo la sociedad occidental donde vivimos nosotros,
hemos de pensar en todo el mundo, en las sociedades islámicas, en las sociedades budistas, en las sociedades comunistas, en marxistas, etc. En todos esos lugares, ¿van a aceptar este sermón como la gran solución para todo el mundo? Esta gente ya tiene sus ideas, ellos ya tienen su evangelio, y ellos no vienen aquí a leer esto. Hay alguna excepción, ¿os acordáis vosotros de aquel personaje famoso de la independencia de la India? Me refiero a Gandhi, Mahatma Gandhi. Bien, él que era una persona culta, pues a pesar de ser hindú, pues había leído, claro, los evangelios, y él estaba muy admirado del Sermón del Monte, y lo consideraba como una pieza extraordinaria de la filosofía y de la ética universal, y decía, merece un monumento este Sermón del Monte. Pero bien, esa era la opinión de esa persona, que tampoco fue a establecer o predicar las verdades que aquí tenemos. Y es que hemos de reconocer esto, que el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo lo pronunció delante de judíos, pero destinado a aquellos que un día habían de creer en Él, a los que habían de creer. Muchas veces en los evangelios tenemos esta especie de énfasis y de visión del Señor, que está hablando para los que creían en Él y para los que luego más tarde habían de creer, a través del testimonio de ellos, por ejemplo. Y es evidente que lo que aquí tenemos, en este Sermón de la Montaña, la enseñanza que tiene, solamente la podemos aprovechar si de verdad antes hemos pasado por toda la experiencia de una conversión, de un nacimiento de nuevo, de un arrepentimiento de nuestra naturaleza de pecado, y también de un auténtico deseo de una nueva vida. Esta es la condición para que podamos aprovechar la enseñanza del Sermón del Monte, porque si uno no tiene esa relación personal y vital con la persona de Jesucristo, pues las enseñanzas que aquí tenemos se quedan simplemente en enseñanzas de buenas intenciones, pero no se toman realmente en su auténtico valor, en su auténtica dimensión. Así que podemos decir claramente que el Sermón del Monte es un sermón que puede ser aprovechado y debe ser aprovechado por aquellos que ya creen, que previamente creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el verdadero Salvador. Y a partir de aquí nosotros podemos tomar esta palabra de una manera no sólo como aquellos que se admiraban, dice al final de capítulo 7, dice que se admiraban de la doctrina, les enseñaba como quien tiene autoridad. Muy bien, pero admirarse de la doctrina es una cosa y creer en la doctrina es otra. Esa es la cuestión. Creerlo en el sentido de asimilarlo y llegar a que forme parte de nuestro pensamiento, forme parte de nuestra voluntad misma, forme parte de las motivaciones que podamos tener en la vida, o sea, de los grandes principios por los que realmente vamos a conducirnos en el futuro. Y esa es una de las cosas que estamos hablando los domingos por la tarde, ¿verdad?, en cuestiones de ética cristiana, es decir, en qué principios, en qué grandes verdades inamovibles se fundamenta nuestra conducta. Esa es la cuestión. Y entonces el Sermón del Monte lo podemos ver como si fuera un desarrollo de el gran mandamiento, del segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la parte principal y sustancial de lo que hay en el Sermón del Monte se refiere a la relación entre el creyente y
el prójimo. La inmensa mayoría de las instrucciones que tenemos aquí. También es verdad que hay cosas referentes a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, pues en el tema de la oración. Aquí tenemos la oración y el modelo de oración, por lo tanto nuestra relación con Dios también se contempla aquí. Y podríamos decir, pues ampliando lo que los dos grandes mandamientos de la ley, el de amar a Dios y el otro, amar al prójimo, están precisamente aquí desarrollados, están aquí pues explicados, porque se trata aquí de cómo podemos poner en práctica eso de amar a Dios y amar al prójimo. Y esto nos lleva a pensar unos momentos en el tema de la ley, porque claro, de esta manera podemos entender. Cuando el Señor Jesucristo dice que no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplir, para que se cumplan, pues nos damos cuenta de que tiene una importancia todo esto de la ley. Y la pregunta nuestra es, pero nosotros, ¿es que acaso tenemos nuestra salvación y nuestra relación con Dios a través de la ley? ¿No es verdad que el Evangelio es un mensaje de gracia, de perdón sin condiciones? ¿No es verdad que la fe cristiana se apoya no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros? Claro que sí. Pues esa cuestión parece como si tuviera algún conflicto, ¿no?, con estas palabras de Jesús, cuando dice que Él ha venido no a abrogar, sino que ha venido a cumplir. Pues efectivamente la ley es muy importante. Es más, podemos decir que el contenido del sermón de la montaña, lo que nos dice aquí, es una interpretación auténtica, fidedigna de la ley. Las cosas que dice aquí el Señor Jesucristo están contenidas en la ley, solamente que los judíos la interpretaban de una manera, la interpretaban de una forma que no demostraba ningún amor al prójimo. Y Jesús les da aquí una interpretación auténtica, una verdadera interpretación, y una interpretación conforme al espíritu de la ley. Ciertamente que esa es una cuestión muy urgente para todos nosotros, una forma de acercarnos al tema de la relación con el prójimo. Pensemos, por ejemplo, en aquel mandamiento: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Las palabras ojo por ojo, diente por diente, ya sabéis que son palabras que vienen en las Escrituras, ¿verdad?, de una manera muy directa, precisamente en el desarrollo de la ley de Moisés, en Éxodo 21, por ejemplo. Pues allí tenemos ojo por ojo, diente por diente. Cuando al principio se escribió esa frase, esa máxima, pues lo que el Señor quería decir con eso es que la justicia ha de ser equilibrada, que la justicia no puede inclinarse más, haciendo que pague más uno de lo que ha hecho. Por lo tanto, el ojo por ojo es simplemente el equilibrio de la justicia. Mucha gente se lo toma como si fuera una especie de permiso para la venganza, y no tiene realmente nada que ver, no es una cuestión de venganza, porque la Escritura habla de que Dios es quien ha de vengarse. Mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, aquel que obra con espíritu de venganza se está poniendo en el lado, o está
quitando a Dios de su sitio, poniéndose en el lugar de Dios. La venganza no es una cosa que un cristiano puede hacer, ni practicar, ni tener siquiera como espíritu, como pensamiento. La idea de que si alguien me ha hecho un daño real o imaginario, yo le voy a hacer a él el mismo o más, aunque sea el mismo, no importa. El daño el infligir un daño a quien me ha hecho daño, eso es vengarse. Y cuando habla del ojo por ojo, no está hablando de venganza, sino que está hablando de justicia. Por ejemplo, pues era como ponía varios casos en Éxodo 21 y en otros lugares, pues bueno, la persona que realiza un acto contra su prójimo, especialmente los daños físicos, sobre todo, pero también otros daños. Entonces tenía que intervenir la justicia, porque en Israel y en general en el pueblo de Dios la justicia no se tomaba por mano propia. Nadie estaba autorizado para tomarse la justicia por su mano. Habían jueces, había quienes debían de establecer lo que era la justicia. Y con esas palabras se ponía un límite, un coto a esta cuestión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué lo habían desfigurado? ¿Y por qué el Señor trae esto aquí a colación? En 5:38, por ejemplo. ¿Por qué lo trae aquí a colación el Señor? Porque el sentido original de impartir justicia, eso ya había desaparecido. Y los judíos habían cogido estas palabras de la ley de Moisés precisamente en el sentido de venganza. Esa era la interpretación. De manera que muchas veces aquí se dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero es verdad, no solamente está escrito. Pero aquí el Señor insiste: oísteis que fue dicho. En el versículo 43, 5:43 otra vez: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso también es lo que decía la gente, no estaba escrito de esa manera. Y de esta manera se recogían unas tradiciones entre los judíos, una manera de interpretar la ley. Se había desfigurado el sentido verdadero, y el Señor lo trae ahora aquí a colación todo esto y dice: esta es la nueva manera de interpretar la ley, la verdadera manera. En el ojo por ojo y diente por diente no hay una idea o un permiso para la venganza. Aquí más bien el Señor dice: no resistas. Cualquiera que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. La idea de que me puedo revolver para yo mismo hacerle el mismo daño, pues no se acepta aquí. Y el Señor dice: no es que yo he venido a echar abajo la ley. Si la ley lo dice, está dicho y hay que cumplirlo. Pero no lo que dice la gente, no la interpretación que le da la gente, no como se lo toma la gente, sino como en el verdadero espíritu de lo que es la ley. Y esta ley es de que incluso es mejor, o una buena forma de reaccionar, cuando alguien te hiere en la mejilla, volverle también o ponerle también la otra, como diciendo: este es el verdadero espíritu de esa ley. No solo no buscas la venganza, sino que aún incluso te pones ante tu ofensor como aquel que está dispuesto a recibir más. Y así pone varios ejemplos. Las palabras de amar al prójimo y aborrecer al enemigo. No está escrito eso así. No está escrito. Pero la interpretación que se había dado era esta. De manera que ellos habían sacado la conclusión de que era lícito aborrecer al enemigo. Cuando consideramos a una persona como enemiga, pues parece que está justificado
los sentimientos o a veces las acciones propias del que aborrece y quiere destruirle o hacerle daño, porque al fin y al cabo puede pensar uno, es un enemigo, es alguien que considero enemigo, que me ha hecho daño. Bueno, pues esa era la manera propia de entre el pueblo judío de interpretar, era la desfiguración de las interpretaciones. Este era el gran problema, y Jesús viene a dar una visión completamente distinta, diferente, que nos sorprende, claro. Por eso dice al final del discurso que la gente se admiraba de su doctrina, porque es que los escribas no enseñaban eso. Los escribas no hacían esa interpretación de la ley. Ellos se atañían a la letra. Está dicho esto, pues esto, sin pensar más allá, sin entrar en profundidad en las cosas, sin ver las consecuencias, sin nada. Ojo por ojo, diente por diente, pues eso quiere decir que yo me puedo tomar por mi mano la justicia, y si me han hecho este daño yo lo puedo hacer también. Pero en esa actitud donde entra ni en la más mínima proporción el amor al prójimo, la consideración o estas cosas que el Señor Jesucristo enseña. Pues esa precisamente es la cuestión que tenemos una y otra vez en este sermón de la montaña. Y luego, antes de terminar, también en esta reflexión hemos de recordar que no solamente es este repaso a los temas del sermón de la montaña, diversos, la oración, el tema de las posesiones materiales, el juzgar a los demás, las relaciones de personas, etcétera, todo esto que está aquí, sino además la primera parte del sermón, lo que llamamos las bienaventuranzas, que son fuente increíble de enseñanza para todos nosotros. La verdadera descripción del carácter de un creyente. Y aquí sí que es verdad que necesitaríamos leer cada día estas bienaventuranzas y decir, este es el marco del carácter del cristiano, esta es la forma en que nosotros debemos no solamente vivir, sino ser. Es una cuestión no de actividad, sino de ser, cómo se es. Y entonces aquí se nos habla de la persona humilde frente a la altanera, se nos habla de la persona mansa frente a la que busca conflictos, se nos habla de la persona de limpio corazón frente a aquella que siempre está pensando el mal, se nos habla de aquel que es capaz de sufrir y padecer por sostener y mantener la verdad, y es capaz de sufrir por eso. Y se nos habla, pues, en definitiva, de aquellos que no ponen su mirada en las grandezas de esta vida, sino que son, como dice aquí, pobre en espíritu, es decir, una manera de decir también humilde, o del que llora, porque sabe que muchas veces no podemos hacer otra cosa más que llorar, y no podemos cambiar ciertas cosas en la vida, y lo tenemos delante de la injusticia y de la opresión y delante de tantas de violencia y de todo eso. A veces el cristiano no puede más que llorar, no tiene otra forma, porque no puede actuar, no puede obrar violentamente, no puede detener el mal por la fuerza, pero llorar sí que puede. Y esto es lo que el Señor le dice aquí, cómo será también consolado. Bien, esta parte pues de las bienaventuranzas, como digo, es algo que necesitamos continuamente considerar y tener presente. Y valga esta reflexión como una manera de decir que la gran asignatura pendiente que tenemos en las iglesias en general en el mundo, la iglesia cristiana y cada cristiano en particular también, la gran asignatura pendiente es avanzar y progresar más en el desarrollo de un auténtico carácter cristiano.
Y eso solo se puede hacer a través de la palabra de Dios, del Espíritu y de la palabra. Y la palabra en concreto, como es un sermón como este, una gran pieza de enseñanza y de exhortación como el Sermón del Monte. Que el Señor os bendiga. Amén.